Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Historia de Baja California, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas y de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy se presenta Activismo Transnacional y Solidaridad en la Frontera en los años 70, a cargo de la doctora Sara Musotti. La doctora Musotti es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Florencia, maestra en el programa de Historia de América Latina, Mundos Indígenas y doctora en Ciencias Políticas y Jurídicas, ambos grados por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Ha sido docente en instituciones de nivel superior de México, España y Uruguay. Es actualmente investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, donde imparte clases en el programa de maestría y doctorado en Historia, y es docente de la asignatura Género e Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la misma institución. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Sus investigaciones se centran sobre la historia contemporánea e internacional de América Latina, especialmente sobre las redes transnacionales de solidaridad entre movimientos políticos y sociales durante los 60s globales. Ha trabajado en diferentes proyectos científicos en México, Italia y España, desarrollando estas temáticas, y actualmente está concluyendo el proyecto de investigación individual, Movimientos Sociales y Redes Transnacionales en los años 70 en Baja California. Es integrante del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, en el cual está trabajando el proyecto Los Movimientos Estudiantiles en el proceso de transición democrática mexicana a medio siglo del 68. Y es integrante de la Red de Estudios de las Izquierdas en América Latina. Ha publicado artículos y capítulos de libro a nivel nacional e internacional. Pues bien, bienvenida, doctora Musotti, a su espacio. Muchas gracias, Osvaldo, por el espacio y por la colaboración. Y por la invitación por tu parte y por el SECUT y la Secretaría de Cultura y a todo el personal que hace posible la transmisión, ¿no? Y agradezco al público también que lo están viendo. Y pues siempre un gusto colaborar y compartir reflexiones, no solamente en ámbito académico, sino también en espacios más amplios con diferentes tipos de público. Y bueno, yo hoy les comparto algunos avances de esta investigación que estoy realizando y que tienen que ver con el territorio donde vivimos y con algunos acontecimientos de los años 70. Voy a compartir la presentación y bueno, voy a empezar en primer lugar a definir un poco qué son los 60 globales, porque ese trabajo se inscribe en ese tipo de definición, ¿no? Ese concepto fue creado por Eric Solov en 2014 y aquí la definición que Solov nos da es que es un nuevo enfoque conceptual para comprender el cambio local dentro de un marco transnacional, construido por múltiples contracorrientes de fuerzas geopolíticas, ideológicas, culturales y económicas. Tales fuerzas produjeron una simultaneidad de respuestas similares en contextos geográficos dispares, lo que sugiere que hay causas entrelazadas. ¿Por qué esa definición es tan importante? Porque generalmente se trabaja el tema de la Guerra Fría
hasta el momento, ¿no? Se estaba trabajando el tema de la Guerra Fría, pensando en centros y periferias, ¿no? O sea, el centro de la Guerra Fría como Estados Unidos y la Unión Soviética, y por otro lado, los países periféricos, ¿no? Todos los demás. Y en cambio, esa definición incluye en esta Guerra Fría global no solamente aspectos geopolíticos, sino también la estética y la praxis culturales junto con la historia social, ¿no? Entonces, este concepto de Global 60s, ¿no? O 60 globales, es una ampliación de la idea de Guerra Fría global, ¿no? Y bueno, en este sentido viene esa parte, ¿no? Estamos ampliando este concepto justo para ver qué impacto tuvo la Guerra Fría en la gente común, en diferentes entornos, y no solamente en los ciudadanos de la Unión Soviética o de Estados Unidos, sino en los demás países también, ¿no? Y entonces, en esa definición, ¿no? De 60 globales, no son solamente los años 60, sino empezamos en 1955 con la conferencia de Bandung, y en ese caso terminamos en el 1982, ya con la ampliación e instalación del proceso de los programas neoliberales a nivel global, ¿no? Dentro de ese marco temporal, de esas periodizaciones, tenemos otros puntos importantes a tener en cuenta, como son la Revolución Cubana en 1959, el Concilio Vaticano II en 1962, los movimientos estudiantiles del 68, el halconazo en el 71 y en 1973 el golpe de Estado en contra de Salvador Allende en Chile. Y en 1975, el Año Internacional de la Mujer, que se celebró por primera vez aquí en México. Entonces, estos acontecimientos son los acontecimientos nacionales y globales que tuvieron un fuerte impacto sobre el tema que las redes transnacionales, que ahora iremos un poco más en específico a analizar. Y bueno, Bandung, ¿por qué Bandung es tan importante? Al final se ve muy lejano, ¿no? Desde México, desde Tijuana, muy alejado. Entonces, ¿por qué tener en cuenta esa fecha, ¿no? Porque a partir de esas conferencias empieza una solidaridad entre países que luego se llamarán del tercer mundo en aquel entonces y que ahora definimos del sur global, pero que de acuerdo a esa idea de tercer estado y tercer bloque con respecto al primero, que era el occidental, el segundo, que era el bloque soviético, surge esa definición, ¿no? Y además conlleva una serie de principios como la neutralidad y un cambio en los modelos de desarrollo económico en los países menos industrializados, ¿no?
podemos observar algunos de los folletos que circulaban. El de la derecha es de aquí, del Comité de Solidaridad con Vietnam en Tijuana. El comité central estaba en Moscú, y en cada país se tenían los comités estatales y luego de cada provincia, ¿no? Y bueno, agradezco mucho a Yuri Manrique, hijo de Blas Manrique, porque me compartió el documento de la derecha, que es parte del archivo de su papá que está cuidando y organizando, ¿no? Entonces, como historiadora, agradezco muchísimo el trabajo y la colaboración de todas las personas, porque me permitieron acceder y poder plantear ese trabajo. Por otra parte, y entonces es un folleto que circulaba y convocaba a un meeting de solidaridad con Vietnam, en ese caso en la Segunda y Avenida Constitución, ¿no? Y estamos en 1968 y es del 29 de abril. Se pueden observar las dos imágenes de la violencia en Vietnam, que era la que circulaban en la época, y justo porque con los cambios en la tecnología fue el primer acontecimiento de guerra que entró en las casas de cada persona en todo el mundo, a través de los cambios en los tipos de cámaras, ¿no?, que permitieron ese tipo de documentación de la guerra. Por otro lado, esta otra imagen es siempre de 1968, pero la solidaridad con Vietnam, en este caso se da en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y es parte de la documentación que producía el Instituto de Intercambio Cultural México-Unión Soviética, y como pueden ver, están 3 mujeres, ¿no?, de 3 países diferentes, seguramente la del medio de Vietnam, que se unen en símbolo de solidaridad, y atrás vemos los carteles que indican por la paz en Vietnam. Un segundo acontecimiento que genera un gran movimiento de solidaridad, tanto nacional como internacional, fue el movimiento del 68. En este caso también este folleto era para convocar a una sesión para las libertades democráticas. Como pueden ver, se convocaba el mismo 2 de octubre en el local de la Logia Masónica de la calle Novena y Avenida Revolución. Y lo que se pide es libertades democráticas, de acuerdo a lo que se pedía en el movimiento del 68 en la Ciudad de México. Y justo se hace referencia a: hay un granadero en tu futuro, y para evitarlo, únete al Comité de Lucha por las Libertades Democráticas, ¿no? Entonces, justo para hacer mención a esta violencia, que aunque no solamente a la del 2 de octubre, que todavía en la fecha
no se menciona sino a la anterior, a las violencias que había sufrido el movimiento a lo largo de todo el verano, ¿no? Otro acontecimiento que le mencioné y que puse en la periodización es la solidaridad con Chile. En este caso, en este caso, esos son unos carteles grandes que también son parte del archivo de Blas Manrique. Y en este caso se hace un llamamiento a la solidaridad con Chile después del golpe de Estado en contra de Allende. Que en estos carteles, por ejemplo, el último a la derecha, está producido por la OSPAL, entonces directamente por Cuba, y fue producido el 20 de febrero del 76 en el tercer aniversario del asesinado a Allende, ¿no? Y como pueden ver, también la representación es muy diferente, ¿no? La estética, ¿no? El tipo de, como decíamos, también el tipo de dibujo es más colorido, ¿no? Y es parte de una estética propia que la OSPAL lanzó y que tuvo un fuerte impacto en todas estas nuevas izquierdas, tanto del sur global como del norte, ¿no? Y entonces, como pueden ver, los rasgos, ¿no?, de Salvador Allende han sido modificados, también el color de la piel, ¿no?, haciendo referencia, y por ejemplo, el gorrito que traen, ¿no?, haciendo referencia a este sur global, ¿no? Salvador Allende como representante y mártir, ¿no?, el hombre heroico de esta resistencia de este sur o tercer mundo, ¿no? Y en este caso también, a pesar de las diferencias, ¿no?, entre las varias corrientes dentro de esa nueva izquierda, ese golpe de Estado de Allende unía, ¿no?, en una solidaridad. Y otro de los momentos, ¿no?, de solidaridad, y sobre todo una solidaridad latinoamericana, en el 83 ya, por ejemplo, como es contra el intervencionismo en Centroamérica, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos en el cartel la representación, ¿no?, geográfica y la lucha de obreros y campesinos apoyando, ¿no?, al pueblo de El Salvador. Y bueno, con respecto a la invasión en Centroamérica hay muchas otras manifestaciones, es solamente un caso, pero por ejemplo con respecto al aniversario de Sandino hay toda una serie de actividades, ¿no?, también que son, ahí se recuerdan cada año. Y, por otro lado, si existe una conexión directa de acuerdo a ciertos acontecimientos específicos, ¿no?,
como son la guerra de Vietnam o el golpe de Estado en Chile o la invasión, el intervencionismo en Centroamérica. Entonces, esa solidaridad se crea en relación a ciertas graves violaciones, ¿no? Ahora diríamos de violaciones también de derechos humanos, ¿no? En aquel entonces todavía ese concepto no estaba como hoy lo tenemos identificado, pero para entender, ¿no? Estos graves acontecimientos generan esas solidaridades, ¿no? Que redes previas dentro de la izquierda facilitan, ¿no? que se refuerce, se formen y se difunda la información de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Un poco si vemos lo que está pasando hoy en Colombia, también de alguna manera lo podríamos pensar, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos que tener presente también por nuestra ubicación geográfica que en ese territorio circulaba tanto material y prensa, publicaciones relativas a México como relativa a América Latina, como con respecto al ámbito internacional o a Estados Unidos, ¿no? La posición de frontera abre el intercambio de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la USD estaba Marcuse, ¿no? Era uno de los profesores aquí en la USD, y obviamente el pensamiento de Marcuse, como ya saben, fue muy relevante para algunos grupos, sobre todo algunos grupos de izquierda, ¿no? Y bueno, también de la entrevista realizadas, por ejemplo, decían que algunas personas de aquí, por ejemplo, iban a dialogar con él o porque conocían los estudiantes, ¿no? Que estaban trabajando con él y entonces, y que era una persona muy cercana, y en esas reflexiones, pues también es interesante, ¿no? En este caso, bueno, esa primera y última página son parte de un suplemento especial de la revista Siempre, que no era local, sino nacional, y justo está dedicada a esta reflexión entre marxismo y feminismo, ¿no? Que en los 70, perdón, se intensifica, ¿no? También en otras revistas como Uno más Uno se puede ver eso, debate de Elie Bartra sobre marxismo y feminismo. En cambio, el del centro es una portada de una de las publicaciones del Social Workers Party, que también circulaba en Estados Unidos y tuvo un fuerte impacto en la formación, ¿no? De los grupos relacionados con la Cuarta Internacional aquí en Tijuana, ¿no? Aparte, entonces, en esa formación, el origen de ese grupo está en un primer momento está más relacionado con el Social Worker Parties que con la unidad central que estaba en la Ciudad de México, ¿no? Por la cercanía. Y bueno, con respecto a ese tema, no solamente con la parte ideológica, sino también
bueno, con la parte ideológica y el tipo de acciones que se realizaban, ¿no? Y entre sus grupos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Intensifican sus conexiones con la parte del Social Worker Parties de California. Por otro lado, en estos mismos años 70, hay también otras personas que, entre ellos Marta Sánchez y Jorge Belestrejo, que llegaron de la Ciudad de México después de el movimiento de las batas blancas, o sea, de los médicos, anterior al 68, en el 65, que también fue duramente reprimido. Entonces, en este caso, Jorge Belestrejo era uno de los, ya tenía un antecedente de activismo político relacionados con otros, con el grupo de Cuernavaca. Por lo tanto, para poder seguir ejerciendo su profesión, tiene que salir de la ciudad y llega a Tijuana, ¿no? Y Marta Sánchez también, ¿no? Su esposa, que en ese caso, por cuestiones familiares, se cambia. Y, por ejemplo, Marta Sánchez recuerda, ¿no?, que a su llegada la oferta cultural de la ciudad era muy escasa, ¿no? Entonces no había espacio para diversión, ¿no? Entonces ellos empiezan una serie de proyectos sociales y aparte proponen también entre 1977 y 1978, Jorge tiene en gestión la Casa de Cultura de Tijuana y ahí propone y lanza una serie de eventos culturales que podrían entrar dentro de esa gran definición de contracultura, ¿no? Y entre los varios eventos, en ese caso, solamente a título de ejemplo, el Simposio de Mujer y Sociedad en América Latina fue organizado en el 31 de marzo, el 1 de abril y el 2 de abril en la Casa de Cultura de Tijuana. Y fue organizado por Lucía Guerra Cunningham, quien era profesora de la Universidad de Irvine en California. Fue un evento muy bien acogido por la ciudad, por la prensa. Aquí, por ejemplo, hay dos recortes de Noticias y El Mexicano, donde en la portada, por ejemplo, del 1 de abril, en El Mexicano, podemos observar la imagen, ¿no?, de la mesa del simposio y abajo una de las temáticas que tenía más relevancia, que era el debate sobre la legalización del aborto en México. Y yo el noticia, ¿no?, que lo define como brillante inicio del simposio. Entonces fue bien acogido a pesar de las... entonces esa contracultura de alguna manera entra a ser parte, ¿no? No hay una, por lo menos en apariencia no hay grandes limitaciones. Y bueno, ese es el libro Mujer y Sociedad en América Latina que salió de este evento, ¿no? El evento también fue criticado por grupos feministas, sobre todo Emancipación, una de las
la primera organización feminista de la ciudad, integrada por mujeres que antes fueron o que durante también que de doble militancia, ¿no? Del grupo trotskista, y fue criticado porque las ponentes, no era un evento abierto a todo tipo de público, sino limitado a una élite, se pagaba un ingreso, ¿no? Entonces, si bien es el primer evento para mujeres, sin embargo, no es para todas las mujeres, ¿no? En este caso hablamos de una élite intelectual. Y entonces, abriendo un poco esa idea, ¿no? Justo por su origen, por su definición ideológica, crítica, tenemos otras redes de mujeres, ¿no? Con proyecto ahora sí más abierto, más a todas clases sociales y grupos de mujeres que empiezan y que desarrollan sus actividades también en conjuntos con las mujeres de San Diego o de otras partes de Estados Unidos, o también tenemos la presencia de algunas mujeres, de 3 mujeres europeas, una Nicole Viesba, que llega de Francia, ¿no? Llega primero a San Francisco y de ahí por las relaciones con los grupos del Social Worker Parties. Ella también era parte del grupo trotskista y feminista francés, entonces tiene una buena relación con las mujeres de aquí y la conformación se complejiza, ¿no? Por otro lado, también es relevante pensar en las mujeres y en los hombres que, ya que las instalaciones de las universidades todavía eran muy limitadas, muchos se habían ido a estudiar fuera de Tijuana, entonces regresaban, enviaban informaciones, entonces tenemos unas redes también nacionales, en este caso no transnacionales, con tijuanense o baja californianos que estudiaban en otra parte de la República. Y en ese sentido, hablamos de redes transnacionales y no solamente fronteriza, porque quien la integra tienen visiones no tan relacionadas con un concepto de nacionalismo, y sobre todo porque no todos son solamente de México o Baja Californiano y californiano, sino incluye a personas de otra parte de América Latina y de Europa. Entonces tenemos también estas redes que están lideradas por mujeres, ¿no? Mujeres transnacionales y de ese entorno transnacional. Creo que con eso podemos concluir, pues ya pues es un breve resumen de las múltiples variedades de redes que se dieron, de contactos y tipos de solidaridad que
se crearon en estos 60 globales y que crearon una contracultura que es evidente en las formas de lucha, en la participación política y en las formas de entender y hacer cultura. Y pues muchas gracias a todos, a todas por la atención y aquí termino mi exposición. Gracias a todos los que nos siguen, también les agradecemos. Si tienen alguna pregunta, un comentario, alguna duda, pues lo pueden dejar en la línea de comentarios. La doctora podrá contestarles directamente en el chat. Y pues bueno, los invitamos a estar pendientes de nuestras actividades y nos vemos en la próxima conferencia de Historia de Baja California. Buenas noches.